Bienvenidos queridos hermanos y hermanas en estudio del Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Con ayuda de Dios queremos presentarle una nueva lección para esta semana y esta semana vamos a estudiar algo muy importante relacionado con la persecución, pero también con la unidad dentro del pueblo de Dios. Antes de empezar nuestro estudio detallado juntos con nuestra querida hermana Raquel, nos gustaría hacer una oración en silencio invitando la presencia de Dios con nosotros. Acompáñanos, por favor. Amén. Vamos a hacer un repaso de la estructura de nuestra lección, el pueblo de Dios perseguido pero unido. Tenemos un testimonio muy importante como introducción y después tenemos el primer subtítulo, los poderes del mal y el espíritu de intolerancia. Vamos a ver por qué y cómo eso sucede. No debemos olvidarnos que esta lección es una continuación de la otra lección que hablaba del fuerte clamor. Entonces, después del fuerte clamor, o como una respuesta del fuerte clamor, prácticamente es esta lección que sucede, o son las consecuencias también de este clamor o de este mensaje relacionado con el fin del tiempo. Cristo está siempre con su pueblo, es el segundo subtítulo donde vamos a ver qué importante es tener prácticamente este mensaje, participar en esta época y en esta ofensiva de compartir el mensaje, porque entonces también vamos a tener la protección de parte de Dios. La ley dominical es otra vez un tema que hemos estudiado varias veces en antiguas lecciones de escuela sabática, pero en este caso vamos a ver cómo funciona la ley dominical en relación con el fuerte clamor y aquí también con el mensaje de los últimos días. Los milagros de Satanás es una otra consecuencia, vamos a ver en qué sentido esos milagros van a afectar la población, la creencia de la humanidad y por supuesto en qué posición podían entonces y se quedarían los hijos de Dios. Y el último subtítulo, la persecución revela la unidad entre el pueblo de Dios. Y vamos a ver que esta unidad prácticamente también va a cosechar muchos frutos. Y qué frutos y por qué y cómo es esta última parte de la lección. Es sumamente importante prestar atención en todas las partes de la lección, porque todas las partes son importantes. Es una lección muy constructiva, muy sintetizada, y entonces debemos investir un poco más tiempo para cada una de las preguntas. Seguimos más adelante y vamos a ver. Vamos a usar también los comentarios de nuestra querida hermana Raquel. La primera pregunta es ¿qué hará o quién hará guerra contra el pueblo remanente de Dios? ¿De qué se trata aquí, Raquel? ¿Cómo podemos contestar en esa pregunta como una introducción de nuestra lección? En lecciones anteriores hemos considerado sistemáticamente cómo las diversas variables socioeconómicas, religiosas, político-civiles se van combinando hasta el momento en que se consolida y se confirma una globalización y homogeneización de las ideas, los motivos y los propósitos de la humanidad. Este es un plan que hasta hoy se persigue arduamente. Sabemos que llegará a una culminación que se desbordará en una absoluta intolerancia a la diversidad, al rechazo de los respetos por las mayorías,
la consideración respecto a cada una de las posibilidades de expresión que difieren con el lineamiento genérico. Así que esta confrontación entre el bien y el mal, entre dos perspectivas diferentes del mundo, también relacionadas con un concepto religioso de adoración y de comprensión de la divinidad diversa, la confirmación de la ley de Dios como vinculante y relacionada directamente con los hechos y las vidas humanas, produce una gran confrontación, porque son dos cosmologías, dos actitudes y dos motivaciones totalmente divergentes entre sí. Y eso va a producir una confrontación sistemática que no solamente se limita a la persecución literal o física, sino que va más allá y confronta el mundo de las ideas, los valores, los principios y la perspectiva de la divinidad. Muchas gracias, Raquel. Muy interesante e importante es esa pregunta, y prácticamente aquí podemos ver que la lucha de los cristianos no es contra carne y sangre, que significa que no son las personas que persiguen el pueblo de Dios, no es el gobierno, es prácticamente Satanás, el enemigo de nuestras almas, que está inspirando a esa persona, que le está usando prácticamente en su favor. Y por eso es muy importante que nosotros no nos enojemos o no luchemos contra las personas, en contrario, intentar ganarla por Cristo, demostrando un buen comportamiento. Eso es uno de los ejemplos que el pueblo de Dios puede demostrar, puede mostrar de práctica en realidad en su vida en ese tiempo de crisis. Por eso uno de los principios fundamentales del pueblo de Dios es no entrar en guerra, no usar la violencia como un medio de defensa. Seguimos más adelante con la pregunta número 2. ¿Qué espíritu que predominó en el tiempo de Cristo se fortalecerá en los últimos días? ¿De qué espíritu estamos hablando aquí, Raquel? El elemento que distingue a las personas, que marca la diferencia entre mayorías y minorías, que se resiste a una adaptabilidad o asimilación forzada y como resultado de la violación de la conciencia y de los principios propios, ha sido una dinámica constante a lo largo de la historia. La elevación de diversas civilizaciones, de hecho, todas ellas han llevado a la supresión, el aniquilamiento de minorías o grupos no asimilables o no dispuestos a la adaptabilidad, al nuevo criterio o nuevo orden. Nosotros sabemos que en este tiempo en que vivimos, nuestra sociedad tiende a la globalización. Lo hace ya en el área financiera, económica, también en la industrial, tecnológica y obviamente también en el mundo de las ideas y los valores. Por lo tanto, aquí se nos presentan dos citas bíblicas que nos anuncian con gran claridad que perseverar o permanecer en una idea que no goza del apoyo o la defensa de la mayoría será un elemento disturbante, perseguido y objetivamente diseñado para ser aniquilado. Y ya se puede ver con grupos étnicos o raciales específicos en nuestro presente mundo. Es evidente los grandes flujos migratorios que se están dando en diversos continentes, de áreas más pobres hacia regiones más
industrialmente desarrolladas o con un nivel elevado de confort, tiende al rechazo, al oscuramiento y a la desviación de estas minorías. En esta lección hablamos de minorías identificadas por valores, ideas, principios, creencias que divergen absolutamente del lineamiento general de creer de un solo modo, de adorar a Dios de una manera específica, de considerar únicamente un día específico como religioso o digno de adoración, en abierta contradicción a los principios reconocidos en las Sagradas Escrituras como la palabra revelada de Dios, mientras que la mayoría acepta la tradición, la conveniencia o la orientación general dada en ese momento. Por lo tanto, la Biblia nos anuncia persecución, hostilidad, un hostigamiento permanente hasta el punto de la pérdida de vida. Muchas gracias, Raquel, muy interesante. Aquí tenemos también en el primer testimonio una indicación del punto central de esta confrontación. Y este es el punto del sábado. Una vez que el sábado llega a ser punto especial de controversia, entonces todo van a empezar. No debemos olvidarnos que esa lección sigue la lección del fuerte clamor. Entonces, cuando nosotros proclamemos el mensaje de Dios y cuando la gente se dan cuenta que fueron engañados y salen de las iglesias caídas, obviamente vamos a tener un rechazo y vamos a tener como consecuencia también una situación bastante escalada, una persecución. Pero esto es prácticamente el destino de todos los cristianos. Aquí dice en segundo de Timoteo, y no solo ahí, son varios otros lugares en la Biblia donde Jesús declara, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y si nosotros no tenemos una persecución hoy día, es quizá porque somos demasiado inactivos, demasiado pasivos, pero con ayuda de Dios podemos seguir adelante. Vamos a ver la próxima pregunta y ver qué maravillosa promesa es dada a los hijos de Dios, a ellos que proclaman este mensaje. Una de las situaciones más extremas y difíciles para los seres humanos es confrontar a la mayoría. Lo más sencillo es seguir a la masa, a la multitud y acomodarse a las circunstancias. El hecho de que se proclame en alto la verdad tal cual Dios la inspiró en las Sagradas Escrituras, se eleve los principios de la ley de Dios como una única norma ética, religiosa y moral para seguir, lo cual implique una abierta contraposición a la tradición, la ideología o la filosofía de este cercano futuro, llevará a un aislamiento, un rechazo, una persecución y a un sentido de profunda tristeza por parte de aquellos que con la ayuda de Dios perseveran en la predicación de la verdad. Y por esa razón el Señor confirma, reconfirma e enfatiza su cercanía, su cuidado, su protección, su sostén, para hacer sentir a los fieles en este momento crítico que está muy cercano ante nosotros, que la verdad en su presentación, en su vivencia y en su defensa es digna de la vida o la muerte. Muchas gracias, Raquel, interesante. Quizá por eso muchas personas temen a predicar el mensaje del Señor, porque están temiendo o tienen temor de la persecución, de una reacción negativa, de un rechazo de parte
de la multitud. Sin embargo, sabemos que dijo Jesús, que ellos que se avergüenzan de mí, yo también me avergonzará de ellos cuando viene el tiempo del juicio. ¿Qué significa eso, queridos hermanos? Significa que nosotros estamos más seguros predicando el Evangelio y menos seguros si no lo prediquemos. ¿Por qué? Porque cuando viene este tiempo de persecución, Jesús se preocupará, los ángeles de Dios ayudarán y protegerán los mensajeros. Pero las personas que no están bajo la protección de nuestro Señor Jesucristo, obviamente van a sufrir peores consecuencias y persecución. Seguimos más adelante y vamos a ver la pregunta número 4. Similar al decreto del tiempo de Mardoqueo y Esther, ¿qué ley se implementará en todo el mundo? ¿Qué podemos decir como respuesta de esta pregunta, Raquel? Si leemos el libro de Esther, nos daremos cuenta que fue una de las reacciones de destrucción hacia el pueblo de Dios de aquel entonces. El imperio medo-persa pronunció una ley de aniquilación de la población judía. Y lo hizo basado en elementos que son reiterativos en la historia y que llegarán a un énfasis aún mayor en el cercano futuro. Uno, son diferentes. La carencia de tolerancia y aceptación de diferir respecto a opiniones, ideas, pensamientos o modos de vida son un elemento de confrontación. Además de eso, se habla que no solamente son diferentes en su actitud y comportamiento, sino también en la forma que orientan sus vidas y cuestionan el poder civil o político que establece leyes o regulaciones contrarios a lo que ellos mismos creen. Por lo tanto, esta minoría se convierte en un elemento debilitativo de las leyes y los poderes que se están imponiendo. Y la erradicación es pues la actitud más elemental o simple. Conocemos que en el caso de Esther hubo una intervención divina significativa que permitió la preservación de la población judía en los territorios del imperio medo-persa. En la perspectiva presente, considerando esta proyección histórica, sabremos que las diferencias serán un objetivo a eliminar. Por lo tanto, quien cuestione las regulaciones religiosas o civiles del momento, elevando a Dios o los principios de su verdad por encima de estas, supondrán una amenaza y un elemento a destruir. Y nosotros tenemos este ejemplo que Dios nos da de las estrategias, la logística y la dinámica a desarrollar en ese momento específico. El libro de Esther es ejemplificar esta situación, que se demostrará en una forma real y tangible por las limitaciones financieras, la imposición de una sola religión, un solo modo de comportamiento y una sumisión absoluta con toda erradicación de libertad de expresión religiosa, filosófica o dialéctica. Muchas gracias, Raquel. Interesante es la comparación con Esther. Y es interesante también que va a ser una diferencia. ¿En qué sentido es la diferencia? La diferencia es que en el tiempo de Esther se hizo una declaración, obviamente, y todo el reino, en todo el reino los judíos estaban bajo un peligro. Sin embargo, en el tiempo moderno, en nuestro tiempo, vamos a recorrer otras huellas. Es por la tecnología que tenemos. Prácticamente no solo un pueblo, un grupo étnico como tal puede ser perseguido, pero podemos experimentar una persecución personal. Y vamos a ver esto en la próxima pregunta, porque vamos a hablar de una marca
de la bestia y una marca de bestia que se pone en las manos, en la frente de las personas y una forma personal. También espiritualmente Dios se preocupará que no hay ninguna forma frágil, una forma engañosa en que nosotros podemos escapar o podemos escondernos de esa persecución. Tenemos muchas evidencias en el tiempo del pasado, cuando los judíos se disfrazaban, se intentaban de prácticamente de introducirse en otras comunidades y como que, bueno, escondían su origen, con otra palabra. Pero en ese tiempo de fin, vamos a ver que esa posibilidad no existe. Seguimos más adelante con la próxima pregunta. ¿Qué hará Satanás para reunir multitudes, hacer creer que el pueblo de Dios está en error y engañar, si es posible, a los escogidos? ¿Qué hace Satanás en ese caso? La lluvia tardía en el fuerte clamor introduce un elemento tan energético, poderoso y dinámico a nivel mundial en la presentación de la verdad, que realmente hace temblar estas nuevas regulaciones o ideas por falta de evidencias auténticas para confrontarlas, porque el poder de Dios se revela en una forma tan inmensa e impactante que las personas realmente, al escuchar la verdad, llegan a ese nivel de reflexión. Ahora, es necesario una reacción por parte del mal para, de alguna manera, neutralizar y desviar la atención hacia la verdad. Y entonces se apela a los instintos, a la visualización, a los efectos especiales, a todo aquello que ciega el entendimiento y rebaja la capacidad de decisión del ser humano a las meras emociones o sensaciones o efectos sobrenaturales. Por lo tanto, vemos que se producirán nuevas dinámicas filosóficas o doctrinales lideradas por falsos cristos y falsos profetas, falsos apóstoles, que presentarán sofismas intrincados y totalmente manipulados de la verdad original en las Sagradas Escrituras. Y paralelamente a este movimiento ideológico, también se desarrollará un movimiento que apela a los sentidos, a la imaginación, a los instintos, por medio de señales y prodigios. La era de la tecnología, de los efectos especiales, de la atracción de los sentidos a un nivel de impresión instantánea y de reacción inmediata, será un elemento utilizable para desviar, menospreciar y rebajar el efecto y el sentido de responsabilidad y compromiso que la predicación de la verdad tan poderosamente está teniendo sobre la humanidad, hasta el punto en que Satanás mismo intervendrá tomando una forma espectacular, similar a la divina y a con unos efectos sobrenaturales que de algún modo intentarán opacar el poder y las evidencias de la verdad. Y realmente tendrá un impacto muy importante, ya que el objetivo es turbar o llevar a la duda a aquellos que en forma tan competente, tan convencida, presentan la verdad en una forma tan elocuente por el derramamiento de la lluvia tardía y por la facilitación del fuerte clamor que el Señor promondrá en este mundo. Muchas gracias, Raquel, muy interesante las señales y los milagros que performa Satanás.
la excavación de este conflicto llega hasta el punto donde Satanás en personas interviene en esta batalla. Es increíble. Y también, si nos recordemos en tiempo de Elías, él demostró la presencia de Dios y la confirmación de Dios por tener fuego caído por el cielo que consumió las ofrendas. Entonces, en Apocalipsis tenemos esta cita que Satanás también va a tener esta posibilidad de traer fuego del cielo para demostrar que Él es el príncipe de este mundo y la adoración del domingo es la correcta. Eso también confirma, queridos hermanos, que prácticamente la tierra y la humanidad van a pedir o prestar una atención especial al cristianismo, porque hoy día tenemos un gran número de ateístas, tenemos un gran número de budistas y muchísimos grandes números de Islam. Todo eso son religiones enormes, cubriendo territorios grandes del mundo, y sabemos que para que esta profecía llegue a su cumplimiento, todas esas religiones prácticamente van a unirse y van a aceptar la autoridad eclesiástica romana, y por eso prácticamente ellos están tan molestos que hay un grupo pequeño que, sin embargo, todo el poder o en contra de todo el poder que la iglesia está ejerciendo en este último tiempo, sigue demostrando y desafiando la autoridad de ella. Seguimos más adelante con la pregunta número 6. ¿Y qué dice aquí? ¿Cuál ha sido siempre el propósito de Dios para su pueblo? Yo creo que esta pregunta prácticamente es una pregunta que sigue en todas las lecciones en 3 meses, porque ese es el propósito de esta lección, de descubrir o redescubrir de nuevo el propósito nuestro, el propósito como iglesia, el propósito nuestro como cristianos. ¿Y qué es prácticamente el propósito nuestro? Bien, si estamos hablando de la presión, la oposición y la hostilidad que se está desarrollando en el medio ambiente en el cual se desarrolla el pueblo de Dios, la actitud que ellos desarrollan y el modo en que ellos se sienten es totalmente contrario a la situación en la que viven. Y eso es un ejemplo muy importante de cómo superar las dificultades que nos rodean. No permitir que la toxicidad del ambiente psicológico, ideológico, religioso o humano que nos rodea contamine o mine nuestra capacidad interna en los valores, los principios que tenemos. Por lo tanto, ese enriquecimiento interno de vida espiritual que está enmarcado por la unidad del espíritu, el vínculo de la paz, la unidad de la fe, el conocimiento de la verdad y el crecimiento sistemático con un deseo de mejoría y de perfección sistemático, demuestra que los fieles que llevarán a cabo esta gran labor tienen una rica, profunda y madura vida espiritual, una relación íntima con Dios. No solamente conocen la verdad, la viven, la aman y la implementan en todas las dimensiones de su vida terrena. Además, tienen como máxima prioridad el crecimiento, la similitud, la reproducción de la imagen de Dios en sus vidas, porque es lo más excelso, sublime a lo cual podamos alcanzar como seres humanos. Por lo tanto, esta vida personal individual se extrapola a su vez a todos aquellos que comparten, defienden y activamente colaboran en la predicación de la verdad, produciendo una unidad tan compacta, firme y poderosa que llega a ser invencible para el mundo y los poderes del mal. Muchas gracias, Raquel. Muy interesante
¿Cuál es el propósito? El propósito es demostrar la unidad. Aquí no tenemos ese versículo, pero en San Juan capítulo 17 dice que ese es el propósito. Cuando nosotros demostremos esta unidad, eso es el testimonio más fuerte que convence el mundo que nosotros somos hijos de Dios, o somos representantes de Jesucristo. Y qué triste es que prácticamente esta unidad perfecta llega y se demuestra cuando viene la persecución. Yo me recuerdo también en mi país, en Bulgaria, es decir, cuando yo llegué en esta iglesia, la iglesia estaba perseguida, ilegal. Entonces teníamos una atmósfera espiritual de dedicación, de sufrimiento, y tenía una hermosa atmósfera espiritual en ese sentido. Y claro, en ese tiempo de persecución, todos vamos a sentirnos mucho más unidos, queridos, necesitados. Y qué pena que no podemos sentir o no podemos alcanzar esta misma unidad ahora sin tener la persecución. Pero es interesante que cuando tenemos esta unidad, como los apóstoles también la tenían en su tiempo, entonces vamos a cosechar enormes bendiciones. Uno de esos, si se recuerdan, es una condición de recibir el Espíritu Santo en la lluvia tardía, es esta unidad, igual como fue la condición para recibir la lluvia temprana. ¿Y qué significa esto, Raquel? En la pregunta número 7 dice, ¿cuál será el fruto de la unidad entre el pueblo de Dios y en el próximo tiempo de persecución? ¿Qué podemos contestar en esa pregunta? El pueblo de Dios, unido por la misma fe, la misma visión y centrando todos sus esfuerzos en alcanzar esta misión tan elevada que Dios ha confiado a su pueblo, es decir, la predicación del mensaje a todo el mundo, implementado en una forma práctica de relaciones humanas con aquellos que comparten la misma verdad, multiplica el sentimiento de pertenencia y de amor, nuestra relación profunda con el Señor, una relación apacible, tierna, misericordiosa, pacífica con todos aquellos que nos rodean, porque tenemos la misma visión de futuro, perseguimos el mismo propósito y deseamos, por medio de la gloria de Dios, establecerlo a Él, a Dios mismo, como el centro de la verdad. Por lo tanto, cada uno desciende a un nivel muy bajo de perfil. No es el orgullo, la vanagloria o la soberbia personal, sino la humildad, la mansedumbre y la abnegación, lo que entrelazan este plan maravilloso que Dios ha previsto de transformación humana y de predicación mundial. Muchas gracias, Raquel. Qué importante y qué interesante. No solo el fruto del Espíritu Santo, muchos frutos vamos a recibir cuando nosotros tenemos ese privilegio de la unidad y cumplir con ese requisito de unidad. Aquí el testimonio dije, trabajad con ardor en favor de la unidad. Y es interesante considerar este pensamiento, que no es necesario esperar hasta que viene la persecución para que nosotros llegamos en la misma condición como fueron los apóstoles. Los apóstoles estaban también muy desafiados por las ausencias de Cristo, no sabían qué hacer, tenían mucha angustia en sus corazones, confesaron sus pecados, se unieron, sintieron la necesidad uno de otro, y todo eso podemos sentirlo hoy, queridos hermanos y hermanas, porque somos hermanos, somos una familia en la fe. Tenemos un propósito en nuestra vida, comunicar un mensaje especial para la humanidad y presentarle el plan de salvación. Por eso que Dios nos bendiga y nos guarde, tener el privilegio de experimentar esta bendición tan especial de parte de Dios.
Disfruta nuestra lección, queridos hermanos y hermanas. No se olviden a registrarse en nuestra cuenta de Google y también seguir nuestras lecciones, recomendar este video a otros y con ayuda de Dios nos vemos durante la próxima semana. Amén. Hasta luego.